Desde febrero de 2025, otro caso llegó a los titulares nacionales. La desaparición y homicidio de Sarhara Hussein Tormos, una joven de apenas 25 años de edad, estudiante de biomedicina de una universidad privada allá en Foz do Iguazú, en Paraná. Podría ser un caso más de feminicidio, ya que ella tenía una orden de restricción contra un exnovio que, en cierto momento de la vida de Sarhara, se volvió una amenaza. O sea, después de la notificación de su desaparición, esa era una de las líneas de investigación de los detectives. Pero 48 horas después, con la localización del cuerpo de la chica, surgieron nuevas pistas, incluyendo huellas dactilares en las cintas adhesivas que se usaron para atar los pies y las manos de Sarhara. Pero más allá de eso, entre las llamadas huellas digitales estaba la presencia de la señal de un brazalete electrónico en el lugar del crimen. Así es, gente, un brazalete electrónico. Una prueba irrefutable, yo diría, de la presencia de un criminal conocido y monitoreado por las autoridades. Esa persona era Pamela da Silva de Campos, esteticista y socia comercial de la víctima, y también traficante de drogas. Una pregunta permanece oficialmente sin respuesta hasta ahora. Pero tenemos algunas hipótesis, ¿sabes? Unas hipótesis, yo diría, bastante viables en relación a todo esto. Pero hablamos de eso más adelante, hasta porque también quiero la opinión de cada uno de ustedes. Soy Marcos Campos, bienvenidos a todos. Algunas de las informaciones más tristes, diría yo, de todo el caso de Sarhara fueron proporcionadas por la señora Anamir López Tafarel, la madre de Sarhara. Ella, en varias entrevistas, también en las redes sociales, habló sobre la personalidad de su hija. Una persona llena de determinación y alegría que estaba hiperconectada a la tecnología. Aparentemente en febrero ahora de 2025. Ella no tenía un empleo regular, pero Sarhara realizaba diversas actividades como bloguera, influencer digital, lo cual puede comprobarse incluso en las muchas fotos de ella en las redes sociales. Ella misma pagaba su universidad de biomedicina, era fanática del gimnasio. Así que empezaba de nuevo su vida en una casa nueva, lejos del exnovio abusivo, ese del que hablé en la introducción. Bien. Ella había comprado su propio auto y seguía adelante, esforzándose por alcanzar sus metas profesionales y personales. Ella era una representante de su generación, de su época. Todo eso con la constante exposición de su vida y actividades en redes sociales. El día 27 de febrero, cuando su madre no logró contactarla ni vio publicaciones recientes de su hija en las redes sociales. La señora Anamira, entonces, decidió pasar por la casa de Sarhara y vio que los gatos de su hija estaban afuera de la casa sin alimento. Con eso, de inmediato supo que había un problema serio con Sarhara, porque eso jamás pasaría. Así que la decisión fue hacer el registro de un reporte de persona desaparecida. Las búsquedas entonces comenzaron y el auto de la estudiante fue encontrado, pero desafortunadamente ya era demasiado tarde para salvar su vida. Sarhara, sin fuerzas, ya no tenía vida y con ella se fueron sus sueños y todo lo que iba a lograr. Así es, amigos. Su futuro fue interrumpido y las alegrías que vendrían con sus logros, todo eso desapareció. Quedaba por saber quién hizo esto y por qué. Aunque aquí en el canal constantemente hablamos de homicidios, vidas interrumpidas, tragedias familiares, nunca vamos a acostumbrarnos a esto ni considerar los relatos como algo normal. Recordando que además de las víctimas, el crimen afecta a muchas otras personas, familiares, amigos, y sus efectos continúan por tiempo indefinido, algunos para siempre. Así que antes de continuar con este episodio, quiero expresar nuestra solidaridad a la familia de Sarhara. La cronología de los hechos. Bueno, retomando aquí entonces la cronología de los acontecimientos. El cuerpo de Sarhara fue encontrado el día 28 de febrero de 2025, 2 días después de que fue vista por última vez. Cuando ella salió de su universidad, en el turno nocturno donde estudiaba, para sorpresa de todos los que estaban optimistas y creían en un final feliz para este caso, la Policía Militar de Paraná encontró a la víctima sin vida en el asiento trasero de su vehículo. La chica tenía las manos y los pies atados y marcas de 3 disparos de arma de fuego. No había señales de violencia.
Algunos objetos de ella habían desaparecido, lo que podría indicar un caso de robo seguido de muerte, un secuestro que salió mal. En fin, estaban abiertas varias líneas de investigación, privilegiando un posible feminicidio, ya que Zahara, como mencioné antes, tenía una orden de protección contra un exnovio. Naturalmente, entonces, la policía consideró que el sospechoso podría ser ese excompañero de la víctima, porque Zahara tenía esa orden de protección contra el joven. Medidas completamente aceptables, yo diría incluso normales, previsibles en una investigación de este tipo. Sin embargo, la investigación no mostró que él participara en este crimen. Además, como fue divulgado por la prensa, existía un historial de amenazas que Zahara venía recibiendo desde diciembre de 2024 a través de una aplicación de mensajería. O sea, amigos, algo así como 60, 90 días antes del asesinato, ella ya estaba siendo amenazada, acosada en ese sentido, con mensajes complicados que le llegaban. Ese delito de amenaza fue denunciado por Zahara ante la policía civil poco antes de su asesinato. Las llamadas venían de un teléfono celular con el prefijo 46, desde el cual alguien enviaba repetidos mensajes anónimos con ofensas y amenazas de muerte. Ni ella ni sus amigos y familiares sabían quién era el responsable de las amenazas. Y recordándoles que ese código de Área 46 se utiliza en la región sudoeste del estado de Paraná, en las ciudades de Francisco Beltrão, Pato Branco, Realeza, Ampere, Capalema y también Dois Viciños, todas ellas cerca de Foz do Iguazú. En ese caso, muchas cosas podrían estar ocurriendo y poniendo en riesgo la vida de Zahara. Pero cuando el trabajo investigativo de los detectives se realizó en el cadáver, también en el vehículo y en el lugar donde se abandonó el auto, aparecieron otras evidencias. Precisamente huellas dactilares encontradas en el auto de la víctima y también en las cintas que estaban amarradas en los pies y las manos de Zahara. Para quienes no son de la región, sepan que Zahara fue hallada muerta en una plantación cerca del barrio Remanso Grande, a unos 2 kilómetros de la carretera de las Cataratas. Así es, amigos. Huellas dactilares en la escena de un crimen. Afortunadamente para la policía, una excelente pista. Pero uno se queda pensando, ¿verdad? ¿Será que es un exceso de arrogancia del homicida de los homicidas? ¿O simplemente pura estupidez? Es algo para pensar, ¿no? Lo diferente en este caso fue que la Policía Civil de Paraná logró llegar hasta una mujer. Eso porque intentó interrumpir la señal de monitoreo de su propio brazalete electrónico. Así es, llevaba un brazalete electrónico porque cumplía condena domiciliaria por tráfico de drogas. Mira nada más, cumpliendo una condena en régimen domiciliario por tráfico de drogas. Ahí se abrió una oportunidad para algo peor. Sucedió, ¿verdad? Esa persona era Pamela da Silva de Campos, de 26 años de edad, que inmediatamente fue señalada como sospechosa de estar involucrada en la muerte de Zahara. ¿Y cómo sucedió eso? Bueno, muy simple, elemental incluso, queridos. Durante la investigación se captó la señal del brazalete electrónico y esa señal estuvo presente en la misma ubicación y horario que la víctima. Desde la desaparición de la víctima hasta que se encontró el cuerpo. Coincidencias extremas rara vez pasan en casos criminales, ¿verdad? Aquí se les llama eslabones de una cadena criminal. Un eslabón, yo diría que comenzó allá en la condena por narcotráfico, ¿no es así? Con ese asunto de cumplir la condena en casa. Además, las huellas digitales de la portadora de ese brazalete electrónico condenada por narcotráfico, las huellas de Pamela, también estaban en el lugar del crimen, un mes después de la muerte de Zahara. La investigación señaló como sospechosos a Pedro Pamela da Silva de Campos y a Bruno Martini Vieira, novio de Pamela, de 28 años. Pamela era esteticista y tenía una sociedad comercial con Zahara, una influencer y bloguera, como vimos. Según Marcelo Pereira Díaz, el delegado responsable, las dos mujeres, la víctima y la sospechosa, se conocían desde 2023 y desde entonces mantenían negocios. Zahara se hacía procedimientos estéticos con Pamela y a cambio promocionaba sus servicios y resultados en redes sociales. Para sus seguidores, la famosa publi es una práctica extremadamente normal hoy en día. Es importante saber que la investigación usó cámaras de seguridad para rastrear el vehículo de Zahara.
y verificar la hora en que salió de la universidad, así como si había alguien siguiendo ese vehículo, el trayecto que hizo durante ese periodo nocturno que ella debería haber tomado para llegar a casa. Logramos recuperar del portal G1 detalles muy importantes sobre el caso y también dos imágenes. Miren esto. El vehículo de la sospechosa fue visto frente a la casa de la víctima ese día y horas antes del crimen. Los autos de Pamela y de Zarara estaban en la misma calle, momentos antes del crimen. Esas fotos están en el expediente del caso, que es confidencial. Pero se imagina que una tercera persona sospechosa estaría involucrada. Posiblemente el asunto del romance que mencioné hace poco, ¿no es así? Pues bien, amigos, según la policía, las imágenes del día 26 de febrero, fecha de la desaparición de Sarhara, muestran un vehículo negro pasando 2 veces frente a su casa. Aquí quedó evidenciado que la sospechosa hizo un reconocimiento del lugar antes de ejecutar el plan del crimen. En el video se ve que el vehículo circulaba tanto en las inmediaciones de la casa de la víctima como en la universidad. Así se identificó el modelo del auto y también la placa. Más tarde, ese mismo día, alrededor de las 18:43, Sarhara fue grabada saliendo de su casa y conduciendo hasta la universidad, donde luego dejó el auto. Cámaras internas de la institución grabaron a Sarhara saliendo de clase en una calle cercana. Compañeros de ella fueron entrevistados y afirmaron que cuando la chica iba a la universidad y tenía algo que hacer después, normalmente iba arreglada a la universidad. Comentaba con otros, pero esa noche estaba tranquila y después de clase iría directo a casa. Las personas recuerdan que la plática continuó un buen rato tras la clase. Fue solo una despedida rutinaria, un adiós hasta mañana, pero ese mañana lamentablemente no llegó para ella. Sarhara fue al estacionamiento, donde según la teoría de la policía, Pamela ya la estaba esperando. O sea, la hipótesis es que Pamela esperó a la víctima y habría convencido a la víctima de darle un aventón. En ese caso, pudieron haber entrado al vehículo de manera amistosa, sin coacción. Las cámaras también mostraron que, después de salir de la universidad, el auto de Sarhara regresó a la calle de su casa, donde permaneció detenido por unos 5 minutos. Después, es posible observar un movimiento similar al de una persona bajando del auto. La hipótesis es que Pamela tomó el volante y Sarhara tenía las piernas y las manos atadas. ¿Por quién? No se tiene esa información, pero se puede suponer, ¿no? Es posible identificar el auto de la víctima siguiendo la ruta al lugar donde hallaron el cuerpo. Después, un vehículo negro de Pamela es registrado haciendo el mismo recorrido. Y eso fue una hora después. En opinión de la policía, ya que no hay registros del crimen en sí, quien conducía en ese momento el segundo vehículo posiblemente era Bruno, el novio de Pamela. La policía también identificó a la pareja mediante la placa del auto negro registrado a nombre de Pamela. Cuando fue confrontado sobre eso, Bruno negó cualquier involucramiento con el caso y alegó que solo fue a buscar el auto a petición de su novia y que no conocía la zona donde se encontró el cuerpo. Él dijo que se encontró con Pamela caminando sola y que ella no le explicó por qué estaba ahí. Él se preocupó porque su novia, monitoreada por un brazalete electrónico, no debía estar en ese lugar. Eso desde su propia residencia. Si vemos todo el historial de casos que conocemos que involucran a una pareja, el tipo encuentra a la mujer caminando en un lugar aislado, sola, tarde en la noche. Ella no cuestiona ni dice nada. La vida sigue. Es raro. Pero la investigación descubrió pruebas muy importantes, incluyendo el intercambio de mensajes entre Pamela y una amiga, donde ella admitía cruelmente la muerte de Sarhara. También conversaciones anteriores entre Pamela y Bruno sobre el préstamo de un arma calibre 38 que estaría con él y que fue utilizada en el crimen. Según lo informado, Pamela fue arrestada en Paso Fundo, Río Grande do Sul, donde ya tenía cargos por otros delitos. Bruno fue detenido en Foz do Iguazú, Paraná, en un operativo de la Policía Civil. De acuerdo con la investigación, hasta el momento, Pamela habría disparado contra Sarhara. Inicialmente, fueron detenidos por homicidio calificado, por medio que impidió la defensa de la víctima. Sin embargo, el Ministerio Público los va a acusar por otros 5 delitos, al menos, ¿de acuerdo? Pamela también deberá defenderse por el robo de una bolsa con una laptop y un teléfono celular, un iPhone adentro. Amenazas enviadas por ella a Sarhara por mensajes. Esto ya ocurría desde hace tiempo, ¿cierto?
invasión de dispositivo informático y también supresión de documento. Así es, amigos. Durante la investigación se identificó que el número con prefijo 46, que amenazaba a Sarahara durante mucho tiempo, así es, tenía conexiones de direcciones IP vinculadas a la cuenta de Pamela. Por último, ella también responderá por supresión de documento, como mencioné, porque destruyó la licencia nacional de conducir de la víctima. Bruno Martini enfrentará cargos por asesinato calificado y receptación de objetos robados, ya que, a través de la señal satelital, se comprobó que la dirección de correo electrónico de Sarahara estaba conectada, muy probablemente en su laptop. No queda claro en el reportaje. Estaba con Bruno, entonces se identificó de esa manera. Ahí es donde la receptación, digamos, del objeto robado estaba ahí. ¿Y sabes qué es realmente insatisfactorio en relación con todo el caso? A pesar del rápido y excelente trabajo investigativo, si la pareja es condenada por todos los delitos, las penas posibles serán las siguientes. Pamela, 17 a 45 años y 6 meses con progresión de pena tras 10 años en régimen cerrado. Bruno, 13 a 34 años régimen semiabierto tras 8 años de prisión. O sea, por la parte procesal, las cosas salieron bien. Pero desde el momento de la declaración en la delegación hasta ahora, Pamela prefirió guardar silencio. Y Bruno dijo que no sabía nada al respecto. El juicio se llevará a cabo pronto. ¿Y sobre la motivación? Hasta ahora, lo que se ha divulgado por las fuentes no incluye esa información clara, es decir, la razón del crimen. No es posible imaginar, amigos, ¿lo creen? Coméntenme. Entre nosotros, 2 o 3 hipótesis son las más probables, o incluso una mezcla de ellas. Envidia. La envidia es la motivadora de varios crímenes entre personas que se conocen y mantienen un nivel de amistad, principalmente entre mujeres jóvenes. Recordando el historial de llamadas anónimas y amenazantes, ¿verdad? Celos. No descartamos que en la cabeza de Pamela existiera una semilla de celos en relación a la clienta y Bruno. Y ni siquiera necesitaban conocerse, ¿de acuerdo, gente? Puede que a la esteticista no le haya gustado algún comentario o elogio de la novia o el novio hacia la clienta en relación a la clienta que era modelo y que frecuentaba su clínica. Ya hemos visto crímenes ocurrir por causa de un like. También puede ser arrepentimiento. No sé, ¿verdad? Imagina que esa historia de la sociedad profesional de ellas existe desde hace 1 o 2 años. Pamela enfrenta cargos por tráfico de drogas y lleva un brazalete electrónico. Se me pasó por la cabeza que si Pamela había hecho alguna confidencia, tal vez se haya arrepentido. Habló demasiado de su propia vida y ahora ya no veía a Sarahara como una amiga confidente, sino como una amenaza. Entonces su reputación ya estaba arruinada por el drenaje. ¿La clienta seguiría fiel a la esteticista aunque respondiera ante la justicia y usara un rastreador en la pierna? ¿Quién de ustedes aquí seguiría siendo fiel a un profesional fuera de la ley? ¿Sería la clínica un punto? Mejor no hablar de eso. Pues sí, amigos, algunas respuestas todavía no las tenemos, o ustedes tendrían otras teorías. Confieso que yo me inclino más por la idea de envidia y celos, ¿no saben? Sarahara era una chica bonita, activa en redes sociales. Por más que el trabajo fuera de la esteticista, miren, Sarahara lo promocionaba, ¿no? Su trabajo. Miren cómo quedé bonita por ella. Pero era Sarahara quien aparecía, ¿verdad? Era ella la que estaba ahí mostrándose en el buen sentido, así recibiendo elogios y todo eso. Muchas veces eso es más que suficiente para hacerle clic a alguien que ya tiene esa semillita, ¿no? La verdad es única, amigos. La muerte de Sarahara impactó a Foz do Iguaçu. También fueron muy conmovedoras las declaraciones de su hermano al respecto. Él dijo que una parte de él murió junto con su hermana. Una mujer joven, recordada por su buen humor y el cariño con el que trataba a todos a su alrededor. Una de las fuentes, incluso sobre el caso, citó la tesis de la filósofa alemana Hannah Arendt. En realidad, una advertencia sobre la banalización del mal, que es recurrente y se practica sin dudar todos los días. Según ella, la banalización del mal surge por omisión social. Tal vez sea momento de repensar las causas de tantas muertes violentas que involucran a jóvenes, mujeres, amigas, exnovios, antes de que pasemos de ser espectadores a víctimas. Y sobre eso, ¿verdad? Ese pensamiento ni siquiera es filosófico, es elemental y obvio. Podemos hablar ad aeternum, ¿verdad, chicos?
Incluso en el grupo de WhatsApp de los miembros hablábamos de eso, en relación al crimen que acaba de ocurrir también allá en Manaos, ¿verdad? Del niño que fue golpeado hasta la muerte y el otro que entró a la escuela en Río Grande do Sul, otra vez. Me indigna porque existe una protección, un exceso de preocupación por ellos, ¿verdad? Muchachos de 15, 17, de 17 años de edad, que muchas veces solo cumplen esa medida socioeducativa, van a salir y muchas veces van a convivir con nosotros. De pronto, uno no sabe, cambio de nombre, hay un esquema detrás, pero uno está obligado a convivir sin saber ni el nombre de la persona ni de lo que esa persona es capaz. Entonces, eso requiere una reflexión más profunda, ¿verdad? En fin, muchas veces, como comentaba el personal del grupo, parece que vivimos en un ambiente donde el sistema, el engranaje que gira, aunque no sea intrínsecamente. Lo importante es lo que percibimos. También debe considerarse la percepción de las personas. Lo que se percibe es que los tipos tienen privilegios, progresión, todo eso, un exceso de preocupación con asesinos crueles así, mientras que las familias simplemente son olvidadas. Por eso es que yo, como productor de True Crime, me gusta hacer homenajes, ¿verdad? Contar la biografía cuando esté disponible, ¿verdad? Al menos recordar, no dejar que el caso se olvide y mantener alertas, ¿verdad? Porque, hermano, realmente vivimos en un ambiente en el que, además de lamentar profundamente los crímenes que son crueles, tenemos que lamentar cómo todo el sistema trata el postcrimen, ¿verdad? Lamentable, pero en fin, el espacio terapéutico de los comentarios está ahí. Quien desee expresarse puede estar de acuerdo o no, sin problema, siempre que sea con educación. Todo está bien, no cuesta recordarlo. Creo que todos ya lo saben, pero no siempre la opinión que tienes va a salir de la boca de la persona que estás escuchando, ¿verdad? Y ahí es donde reside el debate saludable. Y bueno, solo para aclarar, porque cuando estamos en Internet necesitamos hacer algunas aclaraciones, ¿verdad? ¿Es eso? Te agradezco muchísimo tu compañía. Un beso de ruido. Hasta el siguiente episodio.